Buenas noches. Bienvenidos a esta sesión del 5 de abril del 2023. Es para mí un privilegio darle la bienvenida a todos los que nos acompañan en los diversos lugares de la República Mexicana. A nombre de todo el Consejo Directivo, encabezados por nuestro presidente Juan Luis Salgado Loza, les doy la bienvenida a esta sesión. Aprovecho para recordarles que estamos a un mes de celebrarse el evento presidencial, del 4 al 6 de mayo, en el cual habrá temas especiales donde encontraremos una visión diferente de la medicina interna. También está abierta la convocatoria para presentar sus trabajos en Clinicalia, retos diagnósticos, evento que se realiza dentro del marco del curso internacional a realizarse del 21 al 24 de junio en la ciudad de Guadalajara. Hoy tendremos un tema muy relevante. Hemos vivido una pandemia en la cual vamos casi de salida. Sigue habiendo casos y hoy nos enfrentamos a los síntomas que algunos de los que han tenido la desfortuna de padecer COVID cursan con long COVID. Hoy tenemos un ponente de alta calidad por su nivel de investigación. Contaremos con la presencia del doctor Jesús Fernando Guerrero Romero, quien es doctorado en investigación en medicina por la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como es médico internista por la Secretaría de Salud. Tiene un fellow del American College of Physicians y de la American Society of Internal Medicine. Tiene la especialidad de administración de hospitales, un diplomado en investigación clínica, metodología de la investigación clínica e investigación médica. Además, el doctor es investigador en epidemiología clínica y molecular de enfermedades crónico-degenerativas. Tiene un grado nivel 3 de investigación del Sistema Nacional de Investigadores y además es investigador título D del Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor Jesús Fernando tiene múltiples reconocimientos y premios, lo cual es un privilegio contar hoy con él, así como numerosas publicaciones de artículos de revistas indexadas y capítulos de libros. Hoy nos va a compartir su conocimiento en un tema muy relevante, long COVID, la relevancia de la deficiencia de vitamina D y de la hipomagnesemia. Adelante, por favor, doctor. Buenas noches, tengan todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación que me formuló el doctor Ángel González Romero para poder compartir con ustedes algunos conceptos del síndrome long COVID, en particular aquellos relacionados a la deficiencia de vitamina D y la hipomagnesemia en esta entidad nosológica. Mi área de trabajo, como está acá, es la Unidad de Investigación Biomédica del Seguro Social en la ciudad de Durango, y comparto los créditos con dos de las colaboradoras, Mariana Arce, médico internista, que es actualmente mi alumna de doctorado. El síndrome de long COVID se define como el grupo de síntomas y signos que persisten por más de 3 semanas posteriores a la infección del virus del SARS-CoV-2. Desde el momento en que el organismo se expone al virus, al inicio de los síntomas, pues hay un periodo ahí corto de incubación, de tal manera que el inicio de los síntomas y signos que caracterizan a la COVID, la denominada ahora short COVID, dura aproximadamente poco más de 3 semanas. Sin embargo, hay situaciones y circunstancias en las cuales la presencia de los síntomas y signos de la COVID se prolonga más de 3 semanas, o bien incluso se prolonga hasta más de 12 semanas. Estas dos entidades en su conjunto, el COVID posagudo y el COVID crónico, constituyen lo que se denomina long COVID. Se estima que alrededor de 65 millones de individuos padecen en la actualidad el síndrome de long COVID. Esta cantidad corresponde aproximadamente al 10% de los sujetos que han sufrido infección por el SARS-CoV-2.
Este problema, el de long COVID, afecta no solamente a los pacientes hospitalizados, pero también afecta a los no hospitalizados e incluso a los pacientes que están vacunados. Indudablemente que el porcentaje de long COVID entre los no hospitalizados, los hospitalizados y los vacunados, pues difiere mucho entre ellos, pero finalmente, e independientemente de tener un esquema completo de vacunación, esto implica el riesgo de desarrollar los síntomas que caracterizan al long COVID. Entre estos síntomas, bueno, habíamos hablado de que hay un estado agudo de la enfermedad, que es el COVID corto o la COVID, y hay una forma que se prolonga después del estado agudo. Esta prolongación después del estado agudo implica dos escenarios: la presencia de síntomas anteriores a la exposición al virus y la presencia de nuevos síntomas que no se tenían antes de la exposición al virus. Cuando se trata de los viejos síntomas, pues hay dos elementos a su vez: aquellos sujetos que mejoraron y los que no mejoraron. Los que mejoraron pueden tener secuelas de la infección y secuelas también de las enfermedades críticas que le acompañaban antes de la enfermedad. Y aquellos que no mejoraron, en lo general, persiste la infección viral o esta es recurrente. Y también hay formas de infecciones bacterianas y micóticas. Y hay un proceso en el marco de inflamación crónica severa. Entre los nuevos síntomas que caracterizan al long COVID se encuentran aquellos que se derivan de complicaciones propias de la enfermedad, de complicaciones relacionadas a las comorbilidades que le acompañan, o bien de complicaciones relacionadas al tratamiento. Hay también una variedad de complicaciones o de eventos no específicos relacionados a los trastornos psicológicos que generan derivados de la hospitalización. La fisiopatología del long COVID es multifactorial. En ella participa la desregulación del sistema inmune, pero también la disbiosis de la microbiota. Hay alteraciones del endotelio vascular y una propensión al tromboembolismo. Y existe también una disfunción de la señalización neurológica. Estos cuatro elementos dan origen a los pilares en los que descansa el desarrollo del long COVID. Uno de ellos es el desarrollo de inflamación, el otro de ellos es el daño endotelial y el tromboembolismo, y finalmente la disfunción del sistema nervioso central. Aun cuando estos elementos se consideran principales o predominantes en el desarrollo de la enfermedad, lo cierto es que su etiología y su eh, origen es realmente desconocido, no se tiene una certeza en la actualidad. Al respecto, se ha sugerido que entre las causas mayores del daño neuronal que se ve en este problema es indirecto y se relaciona con la inflamación microvascular relacionada a la inmunidad y a la trombosis, que eran dos de los elementos que mencionábamos en la diapositiva anterior. Igualmente, se ha establecido que el grado de los marcadores proinflamatorios, de la elevación de los marcadores proinflamatorios, se correlaciona con los trastornos cognitivo-conductuales que se han visto en este síndrome. El síndrome se ha caracterizado, se ha dividido en muchas categorías. Por ejemplo, está la categoría que se denomina síndrome de fatiga post-COVID, que se caracteriza pues, por fatiga profunda, y la causa al parecer está relacionada a la anemia, hipotiroidismo o el imbalance electrolítico. Existe también el denominado síndrome cardiorrespiratorio, el síndrome neuropsiquiátrico, el síndrome gastrointestinal, el hepatobiliar, el músculo esquelético y el tromboembólico. Cada uno tiene sus características clínicas particulares, y se señala sobre todo para el tromboembólico la necesidad de un diagnóstico certero, temprano, para establecer el tratamiento adecuado, porque este puede ser pues, propiamente mortal o dejar secuelas funcionales muy importantes. Existe también el síndrome multisistémico inflamatorio post-COVID, también denominado síndrome autoinmune post-COVID.
Este se caracteriza por fiebre, síntomas gastrointestinales, rash, cutáneo, dolores torácicos, palpitaciones. Hay también el denominado síndrome post-COVID genitourinario y dermatológico. Lo característico en esta enfermedad es que los pacientes cursan con algunos signos y síntomas de afección correspondiente a diferentes órganos y sistemas. Es decir, en lo general, por ejemplo, se puede presentar el síndrome multisistémico inflamatorio, pero acompañado también de problema genitourinario o de problema musculoesquelético, en fin. Como ejemplo, en los pacientes que nosotros hemos visto ahí en la unidad de investigación, hay personas que tienen hasta 16 síntomas y signos de varios de los síndromes post-COVID que hemos revisado. En una forma más gráfica, se muestra aquí cuáles son los principales síntomas que afectan. Y como ustedes pueden observar, pues efectivamente afecta muchos afecta muchos órganos y sistemas. Se establece se, se ha establecido que aproximadamente el 80% tiene por lo menos un síntoma. Lo que nosotros hemos visto en la unidad es que incluso tienen hasta el valor mínimo de síntomas y signos que acompañan a esta entidad es de 2 a 4, el valor mínimo, y el valor máximo habíamos comentado que llega hasta 16. Entre los principales entre las principales manifestaciones está la fatiga, el dolor de cabeza, los problemas de atención, la anosmia, los problemas de memoria, la caída del cabello, ageusia, náusea, disnea, tos, polimnea, dolor torácico, dolores articulares, que son afecciones sistémicas en lo general relacionadas a procesos inflamatorios, pero que también involucran afección de algunos de los síntomas, de los órganos y sistemas, entre ellos, por ejemplo, pues el sistema ventilatorio, el sistema cardiovascular, incluso el sistema digestivo y, como habíamos comentado anteriormente, el sistema genitourinario. Ahora, volteando un poco la moneda, hablemos algo del metabolismo de la vitamina D. Basta señalar en esta ocasión que es una hormona esteroidea y que su deficiencia se asocia a enfermedades crónicas y tiene que ver con la etnia y la localización geográfica, esto último seguramente relacionado a la exposición al sol. Los valores séricos normales de vitamina D son mayores de 30 nanogramos por mililitro, lo que caracteriza el denominado suficiencia de vitamina D. Sin embargo, cuando estos valores disminuyen por abajo de los 30 nanogramos, aparece deficiencia de vitamina D, cuando es menor de 30, arriba de 20, y la insuficiencia cuando es abajo de 20 nanogramos por mililitro. La vitamina D tiene una función importante dentro de la inmunidad celular. Entre otras cosas, por ejemplo, incrementa la producción de catelicidinas y defensinas, reduce la producción de citocinas proinflamatorias, tales como el TNF-alfa y el interferón gamma, estimula la producción de citocinas antiinflamatorias en los macrófagos y tiene también un papel importante en la inmunidad adaptativa. Es importante señalarlo aquí de una manera gráfica. Cuando la vitamina D tiene sus niveles y función normal, como lo habíamos comentado, incrementa la concentración de citocinas antiinflamatorias y reduce la concentración de las citocinas proinflamatorias, a la vez que induce la regulación de las células T. Cuando la vitamina D se encuentra por abajo de sus valores séricos normales, estos mecanismos protectores contra la inflamación desaparecen, de tal manera que ante el evento, por ejemplo, de exposición al virus del SARS-CoV-2, pues se genera un incremento significativo en los niveles séricos de las citocinas proinflamatorias, lo que da origen a la tormenta de citocinas. Esta tormenta de citocinas se puede acompañar, más bien se acompaña del incremento en las proteínas de fase aguda y dando origen a un proceso inflamatorio agudo severo. En relación al magnesio, pues es importante señalar que este participa en más de 600 reacciones enzimáticas, todas ellas, por ejemplo, las vinculadas al uso de ATP.
Es una proteína, participa en la estructura de la proteína transportadora de vitamina D y en el receptor de vitamina D. Igualmente participa en los procesos de relajación muscular, de la mineralización ósea, vinculado esto estrechamente con el calcio, en los procesos de neurotransmisión y forma parte de la estructura y es requerido para la acción normal de las polimerasas de DNA y RNA. Cuando comentábamos de que altera el magnesio la mineralización ósea, esto también altera o vinculado a esto es la alteración del flujo del calcio hacia el retículo endoplásmico. Es importante señalar que calcio y magnesio están estrechamente vinculados en el organismo y en sus acciones fisiológicas, de tal manera que incluso al ser ambos cationes bivalentes, comparten los mismos transportadores. El magnesio participa también en la respuesta inmune, de tal manera que cuando existe deficiencia de magnesio, hay disfunción de las células T que interfieren en la interacción entre el receptor de células T y el antígeno. Esto da origen a la susceptibilidad, a la propensión de desarrollo de infección. Disminuye también la respuesta de las células citolíticas, tanto las TCD8 como las células NK. Es importante señalar, y esto se ha visto en otras entidades como en diabetes, en hipertensión, donde existe también frecuentemente hipomagnesemia, que la deficiencia de magnesio es un disparador de la tormenta de citocinas. A manera de resumen, entonces, el magnesio es un cofactor en la síntesis de inmunoglobulinas. Incrementa igualmente la síntesis de linfocitocinas y disminuye la respuesta citolítica de las células T y de las células asesinas naturales. Favorece la adherencia de linfocitos T colaboradores y estabiliza, previniendo la degranulación de los mastocitos en las vías aéreas. Tiene también una participación importante en los procesos de adherencia celular y en la apoptosis de células B, en la activación de macrófagos, neutrófilos y células endoteliales. Este último es también igualmente importante, ya que anteriormente a la pandemia por la COVID, se había señalado que la deficiencia de magnesio se traduce en disfunción endotelial. En la unidad tuvimos oportunidad de realizar algunos experimentos en relación a eso. La deficiencia de magnesio y vitamina D está estrechamente relacionada. De esta forma, tienen un rol interactivo y generan un microambiente en el cual se vincula al desarrollo del long COVID. Entre estos, por ejemplo, es importante señalar que las manifestaciones clínicas de la hipomagnesemia que aquí se mencionan y las manifestaciones clínicas de la deficiencia de vitamina D, igualmente mencionadas aquí, son muy parecidas, prácticamente es un reflejo en espejo de una de la otra, y es importante señalar que todas estas entidades constituyen un parte del cuadro clínico de long COVID. Por lo tanto, es muy plausible asumir que si la hipomagnesemia per se da origen o es factor de riesgo para estas entidades y la vitamina D igual para estas entidades, es plausible, comentaba, que ambos deficiencias se vinculen al desarrollo de algunas de las manifestaciones clínicas que caracterizan a long COVID. En este sentido, es importante señalar que desde muchos años previos al desarrollo de la pandemia, como comentaba también hace rato, estos signos y síntomas vinculados a hipomagnesemia y deficiencia de vitamina D se habían descrito y forman parte de la evidencia clínica al respecto. Y luego si tomamos en cuenta que, como señalábamos también anteriormente, que la hipomagnesemia, perdón, que el magnesio y la vitamina D interactúan muy cercanamente, entonces ambas forman seguramente una mancuerna que se vincula al desarrollo de de algunas de las alteraciones relacionadas al long COVID, particularmente aquellas de lo que habíamos comentado que era el post-COVID inflamatorio.
A pesar de lo comentado anteriormente, son muy pocos los estudios, en realidad muy escasos, que han estudiado el rol de vitamina D y de magnesio en el post-COVID. En esta diapositiva les muestro dos estudios, el de Mohamed Hussein y el de Towson. En el primero, ellos estudiaron 219 pacientes que habían tenido problemas de COVID y encontraron en ellos 84% de deficiencia de vitamina D y 11.4% de niveles insuficientes de vitamina D. Solamente un 5% de la población que ellos estudiaron reportaron niveles normales de la vitamina. Esto implica que pues, prácticamente el 95% de esta población tenía algún problema de deficiencia de vitamina D. Cabe señalar que esta población es del norte de África. Sin embargo, estos autores, a pesar de la enorme prevalencia de deficiencia de vitamina D en la población que estudiaron, no encontraron ninguna asociación entre los niveles de vitamina D y los síntomas de long COVID. Por otro lado, Towson estudió 149 pacientes con long COVID. De ellos, el 24% tenía niveles de vitamina D de 30 a 49 nanomoles sobre el litro y 14% tenía niveles bajos, es decir, estos niveles corresponden a la deficiencia y estos a la insuficiencia. Ellos estudiaron esta relación de deficiencia e insuficiencia en relación a la actividad física y a la fatiga. Y ellos encontraron pues que solamente en el score de fatiga de Shedar había alguna correlación significativa. Sin embargo, no hay ninguna diferencia entre los sujetos que tenían los valores normales y aquellos que tenían deficiencia de la vitamina D en términos de la fatiga. Ellos concluyen que en estos 149 pacientes no hay una relación directa entre la fatiga del síndrome de long COVID con la presencia de niveles bajos de vitamina D. Ellos asumen que hay otros factores que intervienen. Hay muchos estudios de vitamina D en COVID, pero estos son los dos que hay en long COVID. En relación a magnesio, no hay actualmente estudios que signifiquen o destaquen el papel que tiene esta deficiencia del oligoelemento magnesio en la presencia de long COVID. Bueno, ahora les quiero mostrar algunos de los resultados que nosotros hemos estado generando en torno a long COVID. En este estudio, por ejemplo, se realizó escrutinio en 260 sujetos, de los cuales se excluyeron se enrolaron 255 y se excluyeron 5, unos 5 de ellos pues, que no tenían los criterios diagnósticos de long COVID. Aquí en este estudio transversal comparamos las características del long COVID entre aquellos que habían estado hospitalizados y los no hospitalizados. En esta población, nuestra prevalencia o nuestra frecuencia de hipomagnesemia alcanzó la cifra del 51%, mientras que la frecuencia de vitamina D baja 87%, y la combinación de hipomagnesemia más vitamina D baja prácticamente el 50%. Es importante señalar que estas cifras de frecuencia son extraordinariamente elevadas en relación a las prevalencias señaladas para tanto hipomagnesemia como vitamina D baja. La hipomagnesemia, los estudios que nosotros hemos realizado, hemos encontrado una prevalencia en población abierta a nivel nacional que ronda alrededor del 23%. Esto es prácticamente el doble. Y en términos de vitamina D baja, en Sanud tiene dos publicaciones, una de ellas en donde señala que la prevalencia de vitamina D baja es alrededor del 40%, pero otro estudio más reciente la señala en el 25%. De cualquier manera, estas son muy elevadas y esto tiene que ver con lo que nosotros platicaremos más adelante en términos de lo que se refiere a alguna hipótesis de trabajo que hemos formulado.
Esta tabla simplemente es para mostrarles a ustedes cuáles fueron los instrumentos que hemos utilizado en este y en los otros estudios que les voy a señalar para hacer el diagnóstico de long COVID. Se utiliza la escala funcional, la escala de Disnea, el Mini-Mental para la evaluación cognitiva, los inventarios de Beck para depresión y ansiedad, y se utiliza también el ítem que mide el estrés postraumático. Y estas son las categorías en que lo clasifica. Además, por supuesto, nosotros estudiamos toda la gama de síntomas y signos presentes a través de una historia clínica acuciosa. En esta población que les he comentado, cabe señalar que entre los hospitalizados y los no hospitalizados solamente hemos encontrado diferencias en términos de la edad, siendo los pacientes hospitalizados de mayor edad y también con mayor índice de masa corporal en comparación con los no hospitalizados. Los niveles de glucosa estuvieron también un poco más altos en relación a los no hospitalizados, mientras que el HDL significativamente más bajo. Encontramos en esta población, entre los hospitalizados, ya los criterios de hipomagnesemia en relación a los no hospitalizados. Y cabe señalar que aun cuando no hay diferencia estadística para la vitamina D entre ambos grupos tienen niveles muy, muy bajos de vitamina D. Esta es la gama de alteraciones clínicas que encontramos en estos pacientes. En el top 10, pues está la pérdida de la memoria, la fatiga, la pérdida de peso, los problemas de atención, dolores articulares, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, mialgias, disnea y caída de pelo. Nótese también que en esta población no detectamos pacientes con diagnóstico de hipertensión o de diabetes incidentes. Estudiando la fuerza de asociación de estos oligoelementos con la presencia del long COVID, encontramos que la hipomagnesemia tiene una fuerza de asociación bien importante con la presencia de algunos de los síntomas del long COVID, dentro del top 10 de los que señalamos en la gráfica anterior. Y en este sentido, también la vitamina D baja tiene una fuerza de asociación importante, ambas significativas. Cuando ajustamos el modelo de regresión, encontramos que la vitamina D baja pierde su asociación y la de la hipomagnesemia disminuye de 4 a 1.7, pero finalmente se mantiene, señalando entonces la importancia en la asociación que se establece, que se encuentra entre algunas de las manifestaciones del long COVID con la hipomagnesemia y con los niveles bajos de vitamina D. En este otro estudio incorporamos 125 sujetos de un screening en 191. Fueron excluidos 66. Y bueno, los sujetos se asignaron al grupo que se denominó de riesgo y al grupo control. El grupo de riesgo era de aquellos pacientes que tenían niveles bajos de vitamina D, por abajo de 30 nanogramos, y niveles bajos de magnesio, por abajo de 1.9. Y en el grupo control teníamos los sujetos que tenían ambos valores de vitamina D y de magnesio dentro de los valores establecidos como normales. De esta manera, estos 66 pacientes que se excluyeron se refiere a aquellos pacientes que tenían magnesio bajo pero vitamina D normal, o que tenían vitamina D normal pero magnesio bajo. Entonces, por eso razón se excluyeron. En este caso son ambos con los valores normales y acá ambos con los valores fuera de lo normal, por abajo de lo normal. Encontramos una prevalencia de 91.7% de long COVID. Bueno, esta es una tabla que muestra a ustedes las características. Aquí incluimos al grupo de excluidos para tener una relación, aunque el análisis principal está hecho entre el grupo de riesgo y el grupo control. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que las diferencias estadísticas en lo que se refiere a algunas de las comorbilidades se encontraron solamente para la presencia
de diabetes y de hipertensión, que fue significativamente más alta en el grupo de riesgo, lo que concuerda con lo que habíamos mencionado en un principio, que la hipomagnesemia, que seguramente en este caso era crónica, se relaciona mucho con el desarrollo de elevación de los niveles séricos de glucosa y de las cifras de presión arterial. Aquí está empalmado, pero la enfermedad crónica renal pues, se encontró prácticamente en la misma proporción en ambos. Es decir, hay que señalar que este problema de enfermedad crónica renal no incluye a los pacientes que requerían ya diálisis. En esta otra gráfica les mostramos a ustedes las características clínicas y bioquímicas de los pacientes en los grupos de estudio y también en aquellos que se fueron excluidos. Ustedes pueden observar que la hospitalización y el número de manifestaciones de long COVID es significativamente más alto en los pacientes que estuvieron hospitalizados. Esto quizás traduce que la intensidad de la enfermedad de la COVID que requirió hospitalización o atención hospitalaria, sí favorece el desarrollo de mayores manifestaciones clínicas o de un mayor número de manifestaciones clínicas. Y este es la hospitalización durante COVID. En el grupo control solamente el 7.8% de los sujetos requirió internamiento, mientras que la tercera parte de los sujetos en el grupo de riesgo la requirieron. Es importante señalar que las otras variables prácticamente se distribuyen de una manera similar entre los grupos, con excepción, por supuesto, en la parte de abajo, aunque con el empalme no se puede ver, pero esta cifra es de la de magnesio y esta línea corresponde a los niveles de vitamina D. Ustedes pueden ver que los pacientes en el grupo control tienen los valores de magnesio y de vitamina D dentro de lo normal y era lo de esperar por la forma en que se asignaron los grupos. Mientras que estos otros valores en el grupo de riesgo pues está significativamente más bajo. Aquí tienen ustedes la distribución de los síntomas y signos de estos grupos. En las barritas negras pueden ustedes observar la proporción, el porcentaje de sujetos que en el grupo de riesgo presentaran la alteración. Por ejemplo, fatiga se presentó prácticamente en el 80% de esta población que tenía tanto los niveles séricos de magnesio como los de vitamina D por abajo de los valores normales. Y comparado con en la barra blanca, los pacientes que tienen ambos valores dentro de lo normal, en la presencia de fatiga fue de alrededor del 28%. Y así para cada una de las gráficas, digo, para cada una de las barras, ustedes pueden ver la pérdida de la memoria significativamente más alto en el paciente que tiene ambas entidades bajas, los problemas de atención extraordinariamente más altas, los dolores articulares, la presencia de ansiedad, los trastornos del sueño, los trastornos que tienen que ver con disnea, polipnea, mialgias, depresión. Aquí en este caso, en esta población, ustedes pueden ver que sí identificamos casos de diagnóstico nuevo de diabetes tipo 2 incidente, que fue significativamente más alta en el grupo que tiene ambos oligoelementos por abajo de sus valores normales. Igual aplica para los casos nuevos de hipertensión que se detectaron en esta población. Hay que recordar que tanto magnesio como cifras elevadas de presión se asocian de manera muy significativa a la presencia de hipomagnesemia y también de deficiencia de vitamina D. Esto se conoce desde antes de la pandemia. Bien, en este otro estudio les muestro a ustedes un ensayo clínico que hicimos para evaluar la eficacia y seguridad de la suplementación oral utilizando vitamina D y magnesio en el tratamiento de long COVID. En este estudio se realizó el screening en 137 pacientes, de los cuales se enrolaron 93. 44 se excluyeron, 14 de ellos por no tener los criterios diagnósticos establecidos de long COVID y 30 de ellos porque no tenían hipomagnesemia o vitamina D, es decir, bajas. Es decir, estos 93 sujetos enrolados tenían tanto magnesio como vitamina D bajas y se distribuyeron en los grupos de intervención y en el grupo control.
Hubo 7 bajas en el grupo de intervención y 4 en el grupo control, ambas derivadas de la pérdida de la adherencia. Se exige que la adherencia sea de 80%. De esta manera se analizaron al final 40 pacientes y 42 en los grupos de intervención y control. Aquí es importante señalar que la frecuencia de vitamina D baja y de hipomagnesemia alcanza prácticamente el 68%. En este estudio, pues, evaluamos, como habíamos comentado, la eficacia y la seguridad de la suplementación oral con magnesio y vitamina D en la reducción de la manifestación del síndrome post-COVID. Es importante señalar que no se trata de establecer un tratamiento único, sino más bien este es un tratamiento adyuvante al tratamiento que caracteriza el manejo de post-COVID. Sin embargo, durante el periodo de intervención, todos los tratamientos fueron suspendidos para dejar simplemente a aquellos que recibían vitamina D más magnesio. Este, el diseño fue un ensayo clínico equivalente aleatorio doble ciego. Equivalente es porque por aspectos de carácter ético no se utilizó placebo, sino que el grupo control recibió, como ustedes lo pueden ver acá abajo, vitamina D una vez al día, 4,000 unidades por 4 meses. Mientras que el grupo de intervención recibió tanto el cloruro de magnesio en una dosis equivalente a 330 miligramos de magnesio elemental, que es el requerido para el adulto, más 4,000 unidades de vitamina D. Esto también una vez al día durante 4 meses. Entonces acá no hay placebo, sino hay vitamina D y acá hay vitamina D más magnesio. Por eso es que es un ensayo clínico equivalente. Los criterios para incluir pacientes pues fueron que fueran mayores de edad, que tuvieran un diagnóstico previo de COVID-19 con una reacción positiva de RT-PCR. Y bueno, pues por supuesto que tuvieran síndrome post-COVID tipo 2, esto es sobre todo el carácter de COVID inflamatorio. Se requería también que tuvieran hipomagnesemia y niveles bajos de vitamina D. Y los criterios de exclusión, pues fue aquellos individuos que estaban recibiendo magnesio o vitamina D. Y bueno, la hipomagnesemia para este propósito, y lo he estado comentando, se definió por la presencia de niveles séricos de magnesio menores de 1,9 miligramos sobre decilitro. Mientras que la vitamina D baja se consideró como los niveles de 25 hidroxi de vitamina menores de 30 nanogramos sobre mililitro. En la población general, estas son las manifestaciones clínicas más frecuentes. Es interesante, en la gráfica anterior que les señalé del estudio previo, la que tenía mayor porcentaje era la fatiga. Acá es la pérdida de la memoria que alcanza prácticamente el 80% y la fatiga el 70%. Sin embargo, si ustedes observan, los primeros 10 eventos clínicos se mantienen ahí. La anterior era fatiga el número 1 y la pérdida de la memoria el 2. Aquí se invirtió, pero los demás siguen siendo prácticamente los mismos. Hay hipertensión de nuevo diagnóstico también en esta población, pero si se fijan aquí no hubo diagnóstico nuevo de diabetes. Esta es en la población general, es decir, todos los grupos incorporados ahí. En términos numéricos, cuando comparamos el grupo de intervención con el grupo control en condiciones basales, ustedes pueden observar que prácticamente todas las variables no muestran diferencia significativa entre los grupos. Hubo más manifestaciones clínicas en el grupo de intervención en relación al grupo control. Igualmente, los niveles séricos de glucosa en el grupo de intervención estuvieron un poco más elevados que en el grupo control. Y el HDL también más bajo en el grupo de intervención que el control. Y aquí también los triglicéridos más altos. Sin embargo, en todas las demás variables no hubo diferencia significativa. En esta otra parte de la gráfica les muestro las condiciones al final. Estos valores de P se refieren al valor entre el grupo de intervención y el control. Lo mismo que en esta parte, estos valores se refieren a la diferencia entre intervención y control. Aquí lo importante es señalar las diferencias que hay
entre las condiciones basales y finales del grupo de intervención entre sí y del grupo de basal, perdón, de grupo control entre sí, entre la basal y la final. Por ejemplo, los sujetos del grupo de intervención disminuyeron de 37.8 en promedio a 35.6 el porcentaje de grasa corporal, lo que representa entre este grupo, entre esta condición basal y esta final, una disminución menor de 0,5 para valor de P. Las manifestaciones clínicas también se redujeron significativamente para el grupo de intervención entre lo basal y lo final, y también alcanza una diferencia estadísticamente significativa. El estado posfuncional también disminuyó significativamente, aunque aquí en ambos grupos. Y lo mismo que la depresión disminuyó para ambos grupos, pero los niveles de ansiedad disminuyeron significativamente solo para el grupo de intervención, que baja de 11.8 puntos a 9.6. Como era de esperarse en términos de la suplementación, pues el nivel sérico de magnesio mejoró de un 84 a 2.1, con una significancia verdaderamente importante. Y los de vitamina D también mejoraron de una manera importante, de prácticamente 20 a 42. Pero también, por supuesto, en el grupo control, que como ustedes ya saben, recibía igualmente vitamina D como suplementación. Aquí en esta gráfica les muestro el cambio porcentual de las manifestaciones de long COVID entre las condiciones basales y finales, comparando el grupo de intervención y el del control. Para explicarme un poco, todos los números se refieren a porcentaje, pero por ejemplo, en condiciones basales, el 50% de los sujetos que estaban en el grupo de intervención, el 50% tenía ansiedad, de acuerdo a la escala de Beck. Y al final, esto se redujo a 18%, es decir, hay un cambio porcentual equivalente a menos 64%. Y así para cada una de estas entidades, donde se observó el cambio más significativo. Fíjense ustedes cómo todos estos se relacionan principalmente o al síndrome post-COVID que tiene que ver con trastornos cardiovasculares o al síndrome post-COVID que tiene que ver con problemas inflamatorios y problemas, por supuesto, digestivos también. Entonces, todas estas alteraciones se vinculan, según lo vimos anteriormente, con la pérdida de los niveles séricos normales de magnesio y de vitamina D. Es decir, todo esto está vinculado, asociado a la hipomagnesemia y a la vitamina D baja. En el grupo control hubo también cambios importantes, por ejemplo, para el dolor articular o para los problemas digestivos o para la fatiga. Y acá en la columna, en la última columna, se muestran con 2 asteriscos las diferencias que hubo entre las condiciones basales y finales en el grupo de intervención, con el bastoncito, las diferencias entre las condiciones basales y finales del grupo control, y finalmente el numeral se refiere a los cambios entre el grupo de control y el de intervención. Para explicarme un poco mejor, ah, entre esta condición y esta condición hay una P menor de 0,5. Y entre la condición basal y la final para este grupo hay también una P menor de 0,5. Y así para cada uno de ellos. Miren, por ejemplo, para el dolor articular mejoró 47% en el menos 47% en grupo de intervención, pero solamente menos 37% en el grupo control. Este cambio no es estadísticamente significativo entre ambos grupos, lo es entre la condición basal y final para cada grupo, pero no entre los grupos. El numeral es el que señala, como habíamos comentado, la diferencia que hay entre los grupos entre los cambios que se observaron en el grupo de intervención y los cambios que se observaron en el grupo control. Y ustedes pueden observar que prácticamente, con excepción de este,
En todos hubo un cambio significativo favorable entre el grupo de intervención y el grupo control. Esta gráfica muestra las otras alteraciones del síndrome de long COVID en donde no hubo un cambio tan significativo. Por ejemplo, en la mejoría de la alteración de la audición, pues se observan cambios muy similares entre el grupo de intervención y el grupo control. No se observan otros cambios importantes para estas variables. Incluso hay varias de ellas en donde no hay absolutamente ningún cambio. Pero también hay otras en donde, por ejemplo, el rash cutáneo se incrementó en el grupo que recibía solamente vitamina D. No hay ninguna diferencia estadística entre los grupos en condiciones basales y finales para esta entidad. De esta manera podemos concluir, derivado de lo que hemos revisado, que hay datos que sugieren fuertemente que la vitamina D deficiente o la deficiencia de vitamina D, los valores por abajo de 30 nanogramos sobre mililitro de vitamina D y la hipomagnesemia tienen un papel muy importante en el desarrollo de algunas de las alteraciones del síndrome de long COVID. También estos estudios que estamos realizando muestran evidencia naciente o emergente de que el tratamiento con vitamina D y magnesio como adyuvante a los tratamientos de long COVID mejoran las manifestaciones clínicas, sobre todo aquellas vinculadas, como habíamos comentado, al post-COVID, que tiene que ver con problemas inflamatorios, problemas digestivos y problemas cardíacos o cardiocirculatorios. Nosotros hemos planteado la hipótesis de que la infección por el SARS-CoV-2 genera una respuesta hiperinmune que depleta los almacenajes corporales de magnesio y de vitamina D, y esto trae como consecuencia la reducción de sus niveles séricos y la aparición del riesgo para desarrollar algunas de las alteraciones de este síndrome. Acá a la izquierda está el grupo de jóvenes estudiantes que hacen posible todos los estudios en la unidad, y a todos ellos muy agradecido. Maya, Itzel, Karen, Julia, Mayela, Stephanie y un solo hombre, Abraham. Agradezco su atención, me parece que esto es todo. Estaré, por supuesto, atento a sus preguntas, a sus comentarios para tratar de enriquecer esta parte de lo que nos ocupa el día de hoy. Muy amable por su atención. Gracias. Buenas noches, muchísimas gracias, doctor Fernando, por su excelente ponencia y sobre todo por toda esta actualización que nos da de lo que se nos olvida a veces después de que la gente padece el COVID. Quiero también darle la bienvenida al doctor Ángel González Romero, secretario vocal de Comunicaciones, que también nos acompaña en esta sesión de preguntas y respuestas. Doctor Ángel. Sí, gracias. Buenas noches. Pues agradecer de nuevo la participación del doctor Jesús Fernando Guerrero Romero. Quiero pues comentar de que este es un tema que para muchos ya sería un tema que ya pasó de moda, pero seguimos teniendo casos de COVID en la actualidad y nos estamos enfrentando precisamente a las consecuencias ahorita de la enfermedad, tanto en pacientes hospitalizados como no hospitalizados. ¿Sí? Por otro lado, antes de iniciar la ronda de preguntas y respuestas, yo tengo una inquietud en relación a que se ha sugerido varias hipótesis en relación al long COVID, y este es específicamente el que está relacionado y al que hicieron hincapié ustedes, doctor Guerrero, básicamente en la afectación o en la alteración que existe desde el punto de vista inmunológico, donde se había sugerido que incluso el virus de SARS-CoV-2 mimetizaba molecularmente
las células y podía producir algunas alteraciones, ya sea como problemas de coagulación, disfunción endotelial, de la cual ustedes lo hablaron muy correctamente. Y mi pregunta en específico es, claro, ya sabemos que la deficiencia de vitamina D está muy relacionada con los problemas cognitivos en el adulto mayor, y a veces pues nos causa ruido estas alteraciones que pudieran haber existido de una manera previa, ¿no? ¿Sí? Yo creo que ustedes pueden tener la posibilidad de tener alguna corte, pues a lo mejor histórica, previa al COVID, donde pudieran ustedes tener una relación directa en relación a valores de vitamina D y de magnesio de manera previa. Sí, muchas gracias, Ángel. Antes de contestar, quisiera agradecer, por supuesto, también al doctor Constancio Ponce y al doctor Juan Luis Salgado. Ambos, igual que tú, hicieron posible el que compartiera yo estos conceptos con ustedes. Y ahí una disculpa porque estaba recuperándome de un cuadro de influenza que realmente me tenía atontado y mareado, y quizás se notó porque estaba absorbiendo por la nariz durante la presentación. Pero bueno. El problema, como tú lo señalas, me parece que es bien importante porque en lo general, los internistas, los médicos, no piden de rutina las determinaciones séricas de magnesio ni de vitamina D. Y entonces, toda la información que se vincula a esto está relacionada a los estudios previos que se han hecho en poblaciones nacionales. Y yo mencionaba dos de estudios de Ensanud que reportan cifras diferentes, pero muy altas para la deficiencia de vitamina D. Y que es sorprendente porque México es un país de mucho sol, pero bueno, tenemos ahí una deficiencia bien importante en sus niveles séricos en la población en general. Y por otro lado, el magnesio incluso se ha denominado así como que el eslabón perdido, porque a pesar de que puede explicar algunas de las manifestaciones clínicas, no solamente de post-COVID, sino de otras entidades, pues prácticamente nadie lo pide en el laboratorio. Yo creo que debería de ser una práctica enfocarnos al estudio de estos elementos, vitamina D y magnesio, en nuestros pacientes, porque su suplementación o su recuperación es muy rápida. El magnesio se recupera en cosa de un mes de suplementación, y la vitamina D sí requiere un poquito más de tiempo, pero es algo que se puede solucionar. El COVID, de hecho, nos tomó a todos de sorpresa, y a nivel hospitalario nadie se ocupó de tomar medidas de magnesio o de vitamina D. Tenemos un estudio en conjunto con el Hospital General del Centro Médico Nacional, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en donde sí se midió magnesio. Nosotros lo medimos acá en el Hospital General de Zona. Y de ahí se generó una publicación, pero vinculada sobre todo a la relación de magnesio-calcio asociado al riesgo de desenlace fatal para COVID. Pero pues eso será interesante. Vamos a ver quién tiene en México datos sobre magnesio y vitamina D previos a la COVID y ver si se puede armar algo para eso. Muchas gracias, doctor, y qué bueno que nos pudo acompañar a pesar de haber estado en recuperación. Quiero agradecer de antemano también a los 703 asistentes que nos acompañan en línea, y así como todos los que nos ven fuera del país a nivel intercontinental en Colombia, Perú, Guatemala, El Salvador y Guatemala. Y quisiera empezar con la primera pregunta que nos hace una persona en Facebook, la doctora Maribel González. ¿Existen estudios donde la inclusión de magnesio y vitamina D en pacientes con ansiedad, depresión, ataques de pánico, sin cumplir con los criterios propiamente del long COVID? Sí, sí, por supuesto. Aquí en la unidad nosotros trabajamos básicamente con magnesio. Empezamos con vitamina D cuando vimos que esto es una mancuerna que tiene que ver con la respuesta inmune y vinculado, por supuesto, al long COVID. Pero tenemos nosotros estudios incluso de estos ensayos clínicos equivalentes para el tratamiento de depresión, magnesio contra un antidepresivo, en depresión leve, por supuesto, de leve a moderada.
Y en este sentido, hay muchos estudios en términos de los trastornos cognitivo-conductuales y magnesio. Un buen colega amigo nuestro, Mijail Neshifor, él es de Rumania, es un experto en esta área y él tiene muchas publicaciones en relación a ello. Pero sí existen publicaciones de magnesio relacionado a los trastornos de depresión y ansiedad en otras entidades o simplemente en depresión y ansiedad. De vitamina D no los hay en ese nivel. Muchas gracias, doctor. Ángel. Buenas noches. Hay una pregunta aquí que nos hacen en relación al mantenimiento con la vitamina D y el uso del magnesio de manera en el long COVID. Y la pregunta básicamente es, ¿a qué dosis se sugiere la vitamina D y del magnesio? ¿Y por cuánto tiempo se sugiere también mantener este manejo? Sí, los estudios que hemos hecho con magnesio implican que puedes recuperar fácil y rápidamente los niveles séricos normales con 3 meses de tratamiento o de suplementación, porque no es un tratamiento propiamente. Nosotros hemos estado usando cloruro de magnesio, pero hay diferentes sales de magnesio en el mercado. Está en México el lactato de magnesio y el cloruro de magnesio. El carbonato de magnesio no funciona bien porque no se absorbe a nivel intestinal de manera apropiada. De manera entonces que la recomendación es el uso de lactato y lactato de magnesio o cloruro de magnesio. La dosis que se recomienda es alcanzar 330 miligramos de magnesio elemental y esto depende del tamaño de la molécula. Por ejemplo, cuando uno utiliza cloruro de magnesio, es suficiente la administración de 1 gramo al día durante 3 meses. Esto es 2 tabletas o 2 cápsulas de 500 miligramos cada 12 horas. El lactato de magnesio, como se absorbe un poco más lento y requiere mayor cantidad de tabletas para alcanzar los niveles de 330 miligramos de magnesio elemental, se recomienda el uso de 500 miligramos cada 8 horas de lactato de magnesio. Y durante 3 meses, la vitamina D que hemos estado usando, la usamos en 4,000 unidades internacionales por día durante 4 meses. Sus niveles se recuperan más lentamente. Lo importante es, al término de 3 meses para magnesio o de 4 meses para vitamina D, hay que hacer un control de laboratorio. Si por alguna circunstancia, que sería raro, se mantuvieran bajos, habría que seguir otro mes. Ahora, como estas se pierden básicamente de una manera rápida, lo recomendable es dar la sustitución para mantener sus niveles normales y luego hacer otro estudio de laboratorio a los 6 meses para verificar que se mantienen ahí. Y si no fuera el caso, pues volverlos a sustituir en Gracias. periodos, pues. Adelante. Hay múltiples felicitaciones para usted, doctor, y todos muy agradecidos por su ponencia. Y también nos pregunta el doctor Alfonso Martínez, que le llama la atención que en el grupo de riesgo existe una mayor proporción de sexo femenino que masculino. ¿Existe alguna asociación hormonal que se haya explorado en este área de la salud? Lo podemos explicar claramente porque nosotros estamos en una unidad de investigación, no en una área de atención médica. Y las personas que acuden a nuestra unidad acuden por la invitación que se hace a través de los medios sociales o directamente a través de los médicos internistas en las áreas hospitalarias. Pero curiosamente quien atiende más a la convocatoria son las mujeres. Por eso es que tenemos más mujeres que hombres en los estudios, pero no tiene que ver nada con el género. Muchas gracias, doctor. Bien. Jesús Fernando, bueno, ya en alguna ocasión y tuvimos la oportunidad de escuchar alguna de tus investigaciones relacionadas con el magnesio, específicamente en el caso de la prediabetes y la prevención de la misma, con mantener el magnesio dentro de sus niveles adecuados. Sí, y yo quisiera preguntarte si también hubo alguna correlación directamente entre aquellos pacientes con deficiencias que tienen
o que tuvieron antecedentes de prediabetes y que actualmente tuvieron long COVID? Esa es una buena pregunta. El magnesio participa en todas las señalizaciones que tienen que ver con la internalización de insulina a la célula y forma parte de las reacciones que se llevan a cabo en el receptor y en el receptor de insulina. Cuando hay deficiencia de magnesio, lo primero que se altera indudablemente es los niveles séricos de glucosa. Hay trastornos metabólicos de la glucosa. Sin embargo, no hemos hecho este análisis, Ángel, y me parece que es interesante establecer la gravedad, por ejemplo, o la intensidad de la enfermedad, long COVID o incluso de COVID, en relación a si se tenían alteraciones del metabolismo de la glucosa. No tanto diabetes, porque eso ya es otro tipo de alteración, pero sí en los que tenían, por ejemplo, intolerancia a la glucosa o alteración de glucosa en ayuno. No lo hemos hecho, pero pues gracias por la sugerencia, lo vamos a hacer, por supuesto. Sí, gracias, Jesús Fernando. El doctor René por Facebook también nos pregunta si hay conocimiento, si a nivel cerebral hay algún estudio de imagen que haya documentado disminución en la masa encefálica, doctor. No lo hay. Y el magnesio participa más que nada en los procesos de transmisión de la señalización neuronal. Entonces, cuando hay trastornos de magnesio, más que modificar la estructura o la masa, modifica la señalización. Entonces, hay muchos problemas que tienen que ver con la señalización, pero no con volumen del tejido o de la masa. Muchas gracias. Y estos canales famosos de calcio y magnesio que por ahí andan haciendo dolores por todos lados. Sí. Y, doctor Ángel. Sí, hay una pregunta del doctor Enrique Figueroa relacionado al magnesio. Dice, aparte de la suplementación que se pudiera hacer desde el punto de vista farmacológico, ¿de qué manera lo pudiéramos hacer de una manera natural? Ok, eso es bien importante porque el magnesio pues es un elemento que está en los alimentos, pero resulta que estos alimentos prácticamente son extraños en la dieta occidentalizada o incluso en la dieta del mexicano. El magnesio es muy abundante en todas las verduras, acelgas, todo lo que sea verde tiene magnesio. Incluso cuando uno va al mercado y ve una acelga que está medio amarilla, esa tiene deficiencia de magnesio, hay que comprarlas verdes. Se encuentra también en el salmón, sobre todo en el pellejo, en la piel del salmón. Y se encuentra también muy abundantemente en la nuez, en la almendra, en las frutas secas. En alguna ocasión, en alguna conferencia a la que me invitaron, ante una pregunta de esas, yo a su vez pregunté al público, ¿quién del público come esto que estamos hablando de una manera cotidiana? Levantaron la mano algunos cuantos. Y entonces sí hay que hacer un análisis de que la dieta sana, rica en verduras, rica en pescado, sobre todo salmón, y complementada con el uso de frutos secos es importante para mantener de manera natural los niveles séricos de magnesio. Hay otra, nada más que esa nunca en público abierto nunca la recomiendo, pero la cerveza oscura también es rica en magnesio, pero esa no hay que tomar mucha cerveza oscura. Gracias, doctor. Gracias. El doctor José Manuel Flores también nos hace la observación de que en el paciente con osteoporosis habitualmente la dosis de vitamina D es de 800 miligramos y pregunta si 4,000 diarios no es una dosis excesiva. Bueno, yo estoy hablando de 4,000 unidades y él está hablando de miligramos. Perdón, unidades, perdón. 800 unidades. Sí. Cuando uno trata de reforzar los niveles orgánicos depletados de vitamina D, hay que usar dosis altas. Por supuesto, también se recomienda la exposición al sol, pero la ingesta de algunos aceites, el del bacalao, por ejemplo. Pero no es excesivo. Nosotros no hemos tenido ningún problema de hipervitaminosis D, ni mucho menos. Sobre todo porque los niveles en la población están muy bajos. En las gráficas que presentábamos ahí, estaban alrededor de 20 en promedio. Y eso es extraordinariamente bajo, cuando lo normal es arriba de 30, ¿no? Pero no hay problemas de toxicidad. Al menos nosotros nunca hemos tenido en las personas que acuden ahí algún problema de ese tipo.
Bien. Jesús Fernando, él nos manda un mensaje la doctora Olga Lidia Vera Lastra, quien es ampliamente conocida por ser expresidente del Colegio de Medicina Interna y además es una excelente reumatóloga y muy reconocida. Ella hace pues un comentario un poquito largo relacionado a que existe una pandemia de deficiencia de vitamina D en México y que pues ha demostrado que en muchos órganos y sistemas la deficiencia de vitamina D, incluso a nivel cardiovascular, enfermedades reumatológicas de tipo autoinmune, han demostrado por muchos estudios que su disminución puede llegar a afectar estos órganos y sistemas. Y básicamente la pregunta es si en este sentido los efectos del long COVID, siendo multifactoriales, por ejemplo, en el sistema nervioso central participan los efectos neurotrópicos del virus, efectos hormonales, por ejemplo, a nivel tiroideo y de suprarrenales, y que también sería de interés incluir este tipo de pacientes en este grupo de long COVID. Sí, por supuesto. Como ya bien se señala, el problema es realmente multisistémico y no es posible aislarlo de alguna manera. Y lo que presentábamos aquí eran aquellas alteraciones que se vinculan a vitamina D y a hipomagnesemia. Bueno, vitamina D baja y hipomagnesemia. Pero por supuesto que hay otros factores como los trastornos del endotelio, los de coagulación, que contribuyen no solamente a las manifestaciones del síndrome post-COVID, sino también a pues a su gravedad, a su severidad. Hay una participación enorme de factores que están contribuyendo a que estos pacientes tengan estos trastornos. Lo más importante, y ustedes lo comentaron en un principio, una vez que se abrió la serie de preguntas, que esto es lo de COVID como que se está olvidando, pero la carga que está dejando COVID y que ahora se llama síndrome post-COVID o long COVID, está dejando una carga importante a los sistemas de salud, tanto particulares como institucionales. Y esto es una carga económica también para las familias y es una carga con la que ahora vamos a lidiar durante un buen periodo. No hay datos exactamente de cuánto dura esta serie de manifestaciones. Correcto. Gracias, doctor Constancio. Doctor, y algunos otros minerales que se han usado también para tratar COVID agudo y post-COVID, como zinc, acetilcisteína, ¿usted qué considera de su utilización? De la acetilcisteína no tenemos mucha experiencia, pero de lo que sí podemos hablar es de la utilización de calcio y de zinc. Ahora, calcio, zinc y magnesio, todos son cationes bivalentes, de manera que comparten los mismos transportadores para su internalización celular o para su función, de manera que todos ellos están ligados en el contexto de generar el mismo tipo de trastornos, con algunas diferencias, por supuesto, ¿no? Pero zinc, calcio y magnesio deberían de ser tres de los electrolitos que habría que evaluar en los pacientes que tienen long COVID y por supuesto en los que tienen la enfermedad todavía infecciosa en forma aguda. Muchísimas gracias, doctor. Creo que con esto terminamos la sesión de preguntas y quisiera que nos dejara algún comentario final antes de seguir con alguna información para los que nos acompañan. Pues agradecer de nueva cuenta a ustedes su amable invitación, por supuesto, y pues hacer el exhorto a medir en nuestros pacientes los niveles séricos de vitamina D y COVID. Perdón, de vitamina D y magnesio. Todavía son los efectos de la influenza, ¿no? De la vitamina D y de magnesio. Y de esta manera podríamos tener un elemento que ayudara a la mejoría de nuestros pacientes. Tanto vitamina D como magnesio son muy baratos en el comercio y tienen un enorme beneficio cuando se utilizan en estos pacientes. Así que seguramente el exhorto es para que ante estos pacientes, pues, cuantifiquemos los niveles séricos de vitamina D y de magnesio. Muchísimas gracias, doctor. Toda una gran experiencia haberlo tenido aquí con nosotros esta noche. Gracias a Y ustedes.
Gracias, Fernando. Gracias. Continuamos con, les voy a pasar a los que nos están acompañando una información respecto a nuestro próximo evento presidenciable. Si me hacen favor de poner la primera diapositiva. Como todos sabemos, del 4 al 6 de mayo vamos a tener el primer Congreso Presidencial. Es un evento donde expresidentes y algunos presidentes de algunas filiales extranjeras nos van a compartir una gran experiencia. Y esta parte de tener una visión diferente de la medicina interna con temas que no son tan frecuentes para poder escuchar. Todos los que tenemos adquirido el paquete de los congresos, tanto el curso internacional como el congreso, su inscripción está asegurada en ese proceso. Entonces, nada más les vamos a pedir que corroboren siguiendo la imagen que van a encontrar en la página www.semin.org, donde está la sección del congreso para que verifiquen su inscripción. Ahí van a tener que colocar su correo electrónico. Al seleccionar la imagen, nos vamos a la segunda imagen, por favor. Y para verificar el registro, les vamos a pedir que coloquen el correo electrónico con el cual están registrados y es el que usualmente utilizan para poder entrar a la plataforma del CEMIN. Una vez que lo hagan y coloquen la situación del correo y le envíen enviar, van a recibir la información donde ustedes están inscritos a este primer Congreso Presidencial de Medicina Interna del CEMIN, que es uno de los 4 eventos oficiales, y recibirán por ahí todas las informaciones para poder entrar y disfrutar de este evento. Con esto, ¿verdad? Esa es la información que quisiera compartirles y recordarles que también está abierta la convocatoria para Clinicalia, retos diagnósticos. Este evento que está dentro del marco del curso internacional que se realizará del 21 al 24 de junio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el cual pueden inscribir todos sus artículos y temas que sean de interés para poder compartir con todos nosotros. Es un evento de gran relevancia y esperemos contar con toda su presencia. Sin esto, me despido de todos ustedes y gracias, Ángel, por la compañía de esta sesión. No sé si tengan algún mensaje de despedida. No, pues, agradecer darle las gracias al doctor Jesús Fernando Guerrero por acompañarnos en esta época tan difícil y a pesar de todo tuvimos una excelente audiencia y pues siguen las felicitaciones ahí para Jesús Fernando y pues a medir vitamina D y magnesio. Gracias. Y a solearnos un poquito más. Eso Muchísimas gracias, doctor Jesús Fernando Guerrero. Excelente noche y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, gracias.